Bueno, un saludo especial a todos nuestros amigos, a todos los que nos siguen, se contactan con nosotros. Y hoy vamos a tratar un tema que me tiene bastante motivado, emocionado, pero también ha sido un desafío. Y yo sé que para cualquier familia, oír de adolescente es wow. Y también esto le ha pasado en los colegios, ha pasado en muchos otros contextos, pero preguntémonos, ¿qué tanto sabemos de un adolescente? Y hoy quiero de verdad que nos metamos de lleno con este tema apasionante y vamos a ver por qué. Primero vamos a mirar dos aspectos. ¿Qué tan preparados estamos para relacionarnos con los adolescentes de hoy en día? Y lo segundo, ¿qué capacidad tenemos para interpretar su forma de actuar, de hablar, sus sentimientos, sus perspectivas? Pero definamos qué es un adolescente. Un adolescente es aquel que está en una edad entre 13 y 20 años para las mujeres y 13 y 25 años para los hombres. Y alguien me preguntaría, pero Carlos, ¿por qué esa diferencia entre el hombre y la mujer? Porque es que adolescente quiere decir ser en desarrollo, aquel que se está desarrollando. Y aunque no tiene que ver con la etimología de la palabra adolescente, pero sí tiene que ver con una, digamos, un momento de la vida donde el adolescente carece de una claridad entre si es niño o es joven. Adolece de una definición en esa transición. Resulta que en la mujer, de los 13 a los 20 años, es el proceso de desarrollo, adaptación y estructuración de su cerebro. En cambio, el del hombre es mucho más largo y va hasta los 25 años. Por eso la diferencia. Entonces, hagámonos algunas preguntas para el recorrido de esta noche. La primera es ¿qué tanto sabemos? En la parte de relacionarnos con ellos, ¿qué pesa más? ¿El desarrollo del adolescente o nuestra tranquilidad, nuestras expectativas, nuestra forma de haber aprendido en aquella época que fuimos adolescentes y que pretendemos que ahora sea igual? O ser sinceros y colocarnos la mano en el corazón y preguntarnos, definitivamente tengo una profunda ignorancia en qué es la adolescencia. El adolescente es un gigante emocional, quiero repetirlo, gigante emocional. O sea, su cerebro está en plena primavera, por llamarlo así, está floreciendo en emociones. Por eso el adolescente es regido y vive de acuerdo a sus emociones, y por eso son tan explosivos. Inclusive tiene que ver también con todo el desarrollo de sus niveles hormonales en ese momento. Entonces, cuando un adolescente frente a una manifestación de un adulto de ponerle límites o de hacer esto o lo otro, pues generalmente explotan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a través de las neuronas espejo activan nuestro sistema emocional, y con esa interpretación que traemos de nuestra época aparece algo que se llama la Tercera Guerra Mundial en el hogar. Cuando trabajo mucho en dinámicas de neurociencias para familia o para parejas, esto es de todos los días. Y a veces creemos que solo pasa en nuestra casa, pero resulta que es lo que están viviendo la gran mayoría
con los adolescentes de hoy en día. El gigante emocional, su proyección es un cerebro social, por eso viven conectados digitalmente, buscando sus amigos, sus pares, cómo identificarse, y de esa manera van atravesando las diferentes etapas hacia la primera adultez. Y aquí, con este recorrido que hemos hecho hasta ahora, entonces hagámonos una pregunta, y es: ¿y entonces qué hacemos? Indudablemente, lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos, aprender y luego practicar. Lo primero que quiero transmitir en esta noche en este sentido es que conflicto no es pelea. Y esto es válido para cualquier aspecto de nuestro campo relacional. Conflicto es la diferencia entre dos ideas, entre dos posturas. Y en el adolescente la vamos a encontrar todo el tiempo. El adolescente, en ese fuego que traen, en ese gigante emocional, siempre van a estar planteando cosas. Entonces, miremos un poquito el campo de batalla, entre comillas. El campo de batalla tiene unos ingredientes que puede ser el estudio, el rendimiento escolar, las tareas, las largas horas en la tecnología, la lucha para que se acuesten temprano, el tipo de amigos que pueden tener, el que comen a cualquier hora, el que comen en su habitación, por ejemplo, la hora de llegada, y así podría seguir con un listado que estoy absolutamente seguro que no es desconocido para nadie. Entonces, si tenemos el diagnóstico de las áreas conflicto, ese ya es un terreno que nos permite empezar a aprender y a practicar. En mi época yo recuerdo que la orden de un padre era decir, le tocaba a uno obedecer inmediatamente. Hoy en día, la mejor forma de empezar a interpretar la vida de estos jóvenes, que en algún momento he enseñado que le llaman nativos digitales, nacieron en la época de la era digital. Con ellos funciona la negociación. Funciona el sentarnos a tener diálogos desde la amabilidad y no desde la imposición. Si bien es cierto, los jóvenes necesitan límites, pero creo que a muchos nos tocó la época por largos años de que los límites se colocaban con dictadura, con agresividad. Y un gigante emocional, si le plantean una posición rígida, desde su misma emocionalidad va a reaccionar de una forma agresiva. De manera que, ¿cuál es el potencial que tenemos como padres o como adultos frente a construir lazos relacionales con el adolescente? Es crearles estados emocionales. El adolescente, con ese gigante emocional que tiene en su cerebro, la emoción es la que lo guía. Entonces uno puede buscar ciertos escenarios para el diálogo, para otras cosas, como de alguna manera volviéndonos un poco jóvenes también y poder entrar en su mundo sin señalarlo, sin cuestionarlo, sino en un diálogo especial para esto. De manera que lo primero que tendríamos que comprender es la neurobiología. Ellos, por ese desarrollo, por esa manera como se está modulando su cerebro, lo que más le funcionan a ellos son los pares, son sus amigos. Y si uno
crea, por ejemplo, alguna temática de diálogo donde invite a otros amigos de su edad y pueda uno crearle algún tipo de espacio un poco recreativo. Ese es el ambiente espectacular donde aprende un adolescente. El adolescente, en ese cerebro que se está expandiendo, que está entrando en la época de explorar, de buscar cosas nuevas, necesariamente cambian muy rápidamente. Es aquel adolescente que le compran una bicicleta y está feliz 3 o 4 días y después puede pasar meses ahí antes de tocarla, porque constantemente están cambiando de actividad. Esto nos lleva a entender que su cerebro en formación y en desarrollo, y con esos niveles altos hormonales que tienen, su emocionalidad les produce una gran inestabilidad. Y esa inestabilidad hace parte de la exploración de ese cerebro que está aprendiendo, y por eso es un cerebro muy sensible al medio ambiente, muy sensible al medio externo. Creo que esto iría acompañado de conocer los 4 tipos de temperamentos que hay. Hay temperamentos que son emprendedores, que son impulsivos, otros que son muy analíticos, otros que están más enfocados hacia el servicio, el de poder relacionarse para apoyar, para servir. Y cuando nosotros nos capacitamos en ese tipo de herramientas sencillas de aprender y poder identificar cuál de estos temperamentos son los que están desarrollando los adolescentes, vamos a poder comprenderlos más. Aquí quiero hacer un pequeño alto para mirar qué es personalidad y cómo se forma. Entonces, el temperamento es algo que viene genéticamente y se va desarrollando desde esos códigos que vienen allí, pero el carácter es lo que se adquiere a través de ese viaje en la adolescencia. Cuando nosotros pudiéramos pensar por qué mi hijo tiene este o aquel comportamiento y pudiéramos mirar los ambientes donde fue creciendo y desarrollando su vida, su formación, vamos a comprender dónde fallamos como padres. A veces cuesta trabajo reconocerlo, cuesta trabajo aceptarlo, y escucha uno voces que dicen: a mí me formaron así y yo nunca terminé en este lado o en el otro, entonces no me vengan a decir que lo moderno o que aquello. Pero no podemos estar en esa rigidez, no podemos estar en esos pensamientos sólidos, como dice Edward de Bono, un pensamiento al que no le entra nada. No, hoy en día tenemos que flexibilizarnos y, como lo mencionaba en algún otro programa, ser como la palmera. Nos podemos doblar, dejar mover, pero no negociamos las raíces, que son los principios y valores. Esos no son negociables. Quiero invitarles a que hagamos una reflexión. ¿Cómo fue nuestra adolescencia? Yo me acuerdo en mi época que un regalo especial era un balón de fútbol. Recuerdo un poco más atrás en mi infancia que el juguete más moderno que había era un juguete de cuerda. Había juegos con las canicas o bolas de cristal, o como se llama en cada país, y el yoyo, el trompo,
Esa fue mi infancia. ¿Cómo puedo yo hacer un paralelo entre esa parte que viví y lo que viven los jóvenes hoy en día totalmente metidos en lo digital? Es como cuando a uno le dicen, pero es que no sale de su habitación, todo el día está ahí metido en esa pantalla. Ese es su mundo. Ahí están las conexiones con sus amigos, con otras cosas. Y si bien hay que regular no solo el tiempo, las horas en la parte de la tecnología, sino también qué tipo de programas o qué tipo de enseñanza están recibiendo. Pero debemos hacerlo de una manera inteligente y para esto necesitamos capacitarnos. Entendamos esto. Si no les sacamos tiempo a aprender cómo relacionarnos con un adolescente, cómo tener tiempo de calidad con ellos, cuáles son los canales de comunicación de acuerdo a su temperamento, a estos aspectos que yo les comentaba ahora, entonces ellos van a aprender de lo que llega por el computador. Créame que a un adolescente muchas veces está adicto a la tecnología porque es una forma de rebeldía, porque sus padres no le dedicaron tiempo. Y esto no se puede hacer cuando ya ha explotado el gigante emocional. Esto hay que venirlo construyendo desde la primera y segunda infancia. De manera que es un momento muy difícil, es un momento donde la orilla de los adultos no alcanza a ver la orilla donde se mueve el adolescente, pero es un gran desafío que tenemos ahora de poder aprender a conectarnos. Es aprender a conectarnos con el adolescente, pero también aprender a, dentro de esa conexión, a hacer nexos amables, nexos en el cual se disfrute esa relación. De manera que esto nos llevaría a pensar en algo especial y en lo siguiente. ¿Cuál es el medio ambiente que le estamos construyendo al adolescente para que su cerebro pueda irse desarrollando? Es un cerebro en construcción. Y cuando un adolescente comprendemos que tiene un cerebro en construcción, estamos teniendo la responsabilidad de la calidad de adulto que vamos a tener en nuestros hijos. Si su cerebro se está construyendo, no puede ser responsable de su propio cerebro. Necesita un acompañamiento inteligente, amable, con unos escenarios motivacionales para que él pueda ir encontrando esa identificación de sus habilidades, virtudes, potenciales. ¿Cómo podemos nosotros exigirle a un adolescente y aún a un niño que se comporte como un adulto? Cuando el adulto grita, estése quieto, ¿cuál es el objetivo de que se quede quieto? Entendamos esto. Créame que gran parte de la reactividad de los adultos es producto de que las acciones del niño o del adolescente me está dañando mi comodidad. Yo estoy cómodo viendo televisión y están gritando. O estoy aquí hablando con otra persona en un diálogo muy motivado y pasa el niño en un triciclo o algo y hace bulla. Y entonces el grito no es de que el niño esté quieto, es más bien diciendo, me está dañando mi comodidad, mi tranquilidad. Pero es que el cerebro de ese niño y de ese adolescente necesita ese tipo de actividades para su desarrollo, para que
que su cerebro se siga construyendo de esa manera especial. Entonces, a estas alturas de nuestra reflexión de hoy, ¿qué diagnóstico haríamos como adultos del tipo de ambiente que nosotros le estamos creando al adolescente para que su cerebro pueda crecer con una identidad y una autoestima correcto? De eso depende el futuro de nuestro hijo. El futuro no está en dinero, el futuro no está en comprarle lo que él quiere, el futuro no está en decirle estudie para que sea alguien. El futuro depende del tiempo de calidad, de los canales de comunicación y del acompañamiento en una comprensión de un diálogo amable. No es de nuestra rigidez adulta de aquella época en que nos formaron a nosotros, ni tampoco de una rigidez de la ignorancia. Suena fuerte, pero hay que expresarlo. Una de las causas de la ira, del grito, es la impotencia y el miedo. Ya no sé cómo hablarle, ya no sé cómo decirle. ¿Qué tanto nos hemos preparado para tener ese contacto en nuestras relaciones con los adolescentes? Entonces vamos a mirar algunos aspectos que se requieren de ese ambiente. El ser humano es una unidad cuerpo, cerebro, mente, espíritu y medio ambiente. Eso es un ser humano. Entonces, primero debemos entender que un adolescente es aquel que tiene esa unidad, pero está en desarrollo, está en construcción. Es su unidad. Cuerpo implica salud física, buena alimentación, alimentación adecuada. ¿Qué tipo de hábitos alimenticios le estoy enseñando a mis hijos? Me he preocupado de aprender también cómo sería la mejor alimentación. Cerebro, ¿qué tipo de aprendizaje, de análisis requiere un niño en el aprendizaje de esta edad? Mente, su forma de interpretar. Espíritu, la espiritualidad ha tomado un puesto supremamente relevante en el estudio de las neurociencias, cuando antes se creía que eran por los opuestos. Lo he mencionado también. El abrazo, el amor, el perdón. ¿Alguna vez le hemos pedido perdón a nuestros hijos? Escucha a un adolescente decirle a su mamá o a su papá: es que me gritaste. ¿Y cuál es la respuesta? Pues es para que no lo vuelva a hacer. Sigue la agresividad. ¿Qué pasa en nosotros si le decimos: mira, si algo no te lo dije de la mejor manera y te ofendió, perdóname? Eso está construyendo una atmósfera relacional diferente. Y el relacionamiento con el medio ambiente. Miremos también esta parte, y es que al joven, al adolescente, para llevarlo a un diálogo constructivo, no solo debo buscar como el ambiente adecuado, sino algo que menciona el doctor Rosler, que él le llama capturología, aprender a capturarle la atención. Cuando un adolescente algo le llama la atención, es algo nuevo lo que papá o mamá me están planteando, es algo que me interesa conocer, ahí empieza a generarse un diálogo donde en medio de ese diálogo pueden haber preguntas amorosas, como: ¿tú sabes qué pasa en el cerebro cuando la persona no se acuesta temprano? ¿O qué ocurre aquí y allá? ¿Qué pensarías? Es un tipo de diálogo muy diferente al grito y a la imposición.
Además de esto, el padre que no le dedica tiempo, que no le enseña cosas, que la enseñanza amorosa genera un nexo muy, muy especial padre-hijos. Pero por otro lado, en vez de esto, aparece también el hijo que se convierte en el delivery o en el mensajero, según como se diga en tu país. Vaya, tráigame, lleve, súbame, quíteme, saque el perro. Entonces es como un empleado. Y si no obedece, tiene que obedecerle a su papá. ¿Y dónde está la autoestima de este niño? La palabra autoestima quiere decir la formación de cuánto me valoro, la formación de cuánto valgo, cuánto me quiero. Si solo oye gritos, oye órdenes, hasta golpes, y no hay tiempos de calidad, no hay palabras de afirmación, ¿qué tipo de autoestima se va formando en el hijo? Yo soy el primero en reconocer que cometí muchos errores en mi vida, en la formación de mis hijas. Y bueno, mi padre, quien lo recuerdo con muchísimo cariño, también se equivocó. Pero ningún padre se equivoca porque se determinó a ser así. A través de las generaciones vamos transmitiendo lo que nosotros recibimos. Entonces nuestros padres nos dan lo que había dentro de ellos. Este es un momento en que nosotros podemos tomar decisiones increíbles y no necesitamos hacer una especialización de 2 años para poder ser buenos padres. Hay una serie de textos y de personas que se han especializado en enseñanzas muy prácticas y rápidas para poder construir estos procesos de relacionamiento amable con los niños y los adolescentes. ¿Qué necesita un adolescente? Un adolescente necesita ser entrenado en algo que se llama confianza total. Muchas de las cosas que hacen los niños es por miedo, es por temor, por inseguridad. Si no le enseñamos en casa, lo van a aprender en otro lado, porque ese gigante emocional es ávido de aprender cosas nuevas. A un adolescente la rutina lo acaba. Y aún creo que los adultos debiéramos contemplar también cómo acabar con esos procesos rutinarios que hacen la vida pesada. El otro factor y el otro aspecto que debemos tener en cuenta en esta parte de la mirada amable al adolescente es que ellos empiezan a soñar con independencia y autonomía. Y nosotros debemos abrirles ciertos espacios. Recuerdo mucho una señora que le hablaba de enviar a su hija a estudiar a algún lado, a alguna ciudad, y decía, no, me tocaría irme a vivir con ella. Si ya está en la etapa de la universidad, así se vaya a vivir con ella, ella va a funcionar con los principios y valores que durante todo su desarrollo se construyeron en su interior. De resto, hoy en día no funciona la vigilancia. Hoy en día no funciona el querer tenerlos encerrados, no. Lo que le garantiza a uno el triunfo de un joven es el ambiente donde se va desarrollando el constructo de su cerebro y de su autoestima y de su identidad. Es el regalo más grande que como padres le podemos dar a un hijo. Obviamente hay patologías, hay trastornos mentales y otras cosas, pero estamos hablando del adolescente que no tiene este tipo de alteraciones que requieren otro tipo de manejo. Hay 5 canales de comunicación con el adolescente y cada adolescente tiene un canal de comunicación.
y son canales que funcionan dentro del respeto y del amor. Yo, ¿cómo puedo gritarle a un adolescente, a mí me respeta, si con el grito lo estoy respetando? De manera que este es un escenario bien especial, bien delicado. Por allá alguna vez me decía una señora, yo no veo la hora de que crezcan y se vayan de la casa. No los soporto, no los aguanto. Como tal vez lo mencionaba en la conferencia anterior, cuando planteábamos aquella pregunta de ¿para qué tuve hijos? Y entonces muchos se toman la cabeza, como les expresaba alguna vez, alguno me dijo, por bruto. Y esto es solo el reflejo de cuánto nos falta aprender. Pero aquí viene otra reflexión interesante. ¿Son los niños, los hijos, los adolescentes, los culpables del escenario digital en que se mueven hoy en día? ¿O es la ignorancia o la apatía que los adultos hemos tenido por aprender esos procesos de relacionamiento? En Argentina tuve la oportunidad de hacer una especialización en psiconeuroeducación, una entidad espectacular que es la Asociación Educar. Y ellos lo que han descubierto es que los docentes y los padres hoy en día debemos ser capacitados en los procesos educativos, no solo escolares, sino familiares, sino ontológicos, en la esencia de la vida, para poder que todos estos chicos no terminen el día de mañana en lugares que nunca hubiésemos querido ver a nuestros hijos. Las drogas, los grupos al margen de la ley, suicidios y tantas otras situaciones dolorosas que vienen en gran crecimiento. De manera que nunca es tarde para entrar en el campo de conexión y de relacionamiento con un adolescente. Recordemos, quiero ser enfático en esta parte final en lo siguiente: adolescente igual a un gigante emocional. Es el momento en que sus neurohormonas y sus hormonas del crecimiento y de otra serie de momentos en esta edad los gobiernan. Y recordemos nuevamente, la mujer hasta los 20 años se forma su cerebro, el hombre hasta los 25. Hay tanto por aprender, pero ese aprendizaje es amable, es un aprendizaje especial. Quiero hablar finalmente de algo que se llama Los 5 lenguajes del amor del joven, un famoso libro de Dr. Gary Chapman, y él expresa que hay 5 canales de comunicación desde lo afectivo, gigante emocional, desde lo afectivo. Uno son las palabras de afirmación. Si a un niño no se le dice lo valioso que es, los potenciales que tiene, y por el contrario está escuchando todo el tiempo un discurso descalificante, estamos destruyéndole su poca autoestima que empieza a formarse. El segundo lenguaje del amor son los detalles. Es resaltar aquellas cosas que el niño nos cuenta, que hizo, que descubrió, que está trabajando. Son los detalles. El tercero es el toque físico, los abrazos, el beso, el te amo, que ya serían las palabras de afirmación, y el tiempo de calidad, pasar tiempo con ellos, no incumplirle las promesas, no descalificarle una cantidad de cosas por un error que haya cometido,
está en aprendizaje. Palabras como nunca llegarás a ser nadie así como vas, hacen mucho daño. De manera que este es un recorrido que quise traer de un tema demasiado trascendente como es el adolescente. Espero que podamos interactuar, síganos escribiendo, síganos contactando. Les recuerdo mi canal de YouTube, se llama Ser Sin Límites, Carlos Ávila. Allí encuentran muchas de estas enseñanzas y bueno, estamos atentos a responder sus inquietudes y también a seguir encontrándonos cada jueves en este horario. Un abrazo grande, les habló Carlos Ávila, soy un médico especialista en neurociencias aplicadas al comportamiento.